Bueno, Marco, primero que nada, pues agradecerte que nos hayas recibido aquí en tu espacio y pues me gustaría que hablaras un poquito de ti, de lo que haces. Claro que sí, Tali, no, hombre, al contrario, gracias por tenerme en mi estudio. Pero, Hacer la entrevista. ahora va a ser al revés, me van a entrevistar a mí, Sí. está padre. ¿Te han entrevistado? Me han entrevistado un par de veces, sí, pero no manches, he hecho cientos de entrevistas, entonces las veces que me han entrevistado han sido pocas. Te platico de mí, pues, ¿qué quieres saber? Soy creador de contenido, productor, trabajo con varios creadores de contenido muy grandes aquí en La Laguna. Tenemos páginas pues con muchos seguidores. Soy también escritor. Mi segundo libro, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Un ensayo sobre la mentalidad del éxito. Ahorita estoy escribiendo una novela de detectives, ni más ni menos. Emprendedor también. Tengo aquí mi estudio. Soy director de vinculación social en Coparmex, en el Consejo de Empresarios Jóvenes de Laguna. Y traemos ahorita una agenda muy padre donde buscamos apoyar pues a todo lo que son emprendedores y empresarios que no los que apenas van a empezar, sino los que ya empezaron y traen algo detrás, ¿no? Porque a veces siento que ese es un filtro importante. Todo el mundo tenemos la capacidad de emprender, pero no todo el mundo seguimos ese camino después. Creo que el emprendimiento no es para todos. Todos, así como dices tú, todos queremos emprender, todos podemos emprender, pero no es para todos ese camino. Es correcto. O sea, todos tenemos la capacidad de emprender, pero no a todos nos va a gustar. Al final del día hay mucha gente que sí se va con este tema de la seguridad, ¿no? De ir a trabajar de 9 a 5, de 9 a 6, a la hora que tú quieras, tener como que su pago fijo cada semana, cada 15 días. Y emprender es un camino más laborioso, es un camino un poquito más complicado en el sentido de que comes lo que cazas. Y si no te sales tú a ir a dar el brinco, nadie lo va a hacer por ti. Entonces ahí es donde está el tema, que mucha gente no está tan a gusto. ¿Estás preparado? Es correcto. Sí. Oye, ¿y por qué decidiste emprender? ¿De dónde sale esa inquietud de Marco para poder emprender? Fíjate que tengo unos clientes que son psicólogos, ¿sí los conoces? Sí. Y el otro día me decían, mucha gente que mis papás son divorciados de que yo era niño, y me dice mucha gente que su papá se va de su vida, terminan siendo rebeldes con autoridad y son personas que les gusta emprender. Dije, ¿what? Entonces, ¿Cómo que me está describiendo? ¿cómo que exactamente? Entonces, digo, por ahí a lo mejor es un tema más profundo, pero nunca me hallé tan padre en las estructuras normales donde tienes un jefe. Sobre todo, me gusta mucho trabajar en equipo. Y cuando estás en una organización, se trabaja mucho en equipo, cuando menos una que es saludable, ¿no? Pero no me gusta porque muchas veces eres una pieza de ajedrez que ellos de repente dicen, esta ya no me gusta, y ahí nos vemos. Sí. Y he escuchado a muchísimas personas, he conocido casos de gente que trabaja 25 años en una empresa y justo cuando se van a jubilar, ahí nos vemos, campeón. Y luego ya, aunque tienen toda esa experiencia, no es igual que puedan ir a buscar un trabajo a la edad que tengan, ¿no? Entonces, siempre me gustó más el tema de hacer las cosas por mí mismo. Te da mucha más flexibilidad, te permite manejar mejor tu tiempo y haces algo que al final del día te apasiona realmente, te gusta. ¿Y antes de ser emprendedor, qué eras? ¿O a qué te dedicabas? ¿O qué hacías? Estudié primero Derecho y luego me metí... ¿Terminaste? O sea, eso... No. Me faltó un semestre y No. sí, y porque ya al final... No me imagino tu mamá. Al fin, no, me fúrica mi mamá porque ella es abogada y fue una de las mejores, ya está pensionada, de las mejores licenciadas de Derecho Familiar y Civil aquí. Entonces, al final ya no acabé esa carrera, pero era porque no me gustaba, o sea, no vibraba con eso, muy bonita y todo, y adquirí muchos conocimientos, pero pues no era para mí. Me salgo, me meto a estudiar inglés, me vuelvo profesor, me meto a la normal, superior de La Laguna. ¿Con Silva? Con el comandante que nos está viendo. Y luego seguí dando clases mucho tiempo. Di clases en todos los niveles, desde primaria hasta universidad. Daba clases de inglés avanzado. Sí me gustaba, pero realmente tampoco creas que me apasionaba así tanto que tú digas. Y siempre traje ese chip de que quería hacer yo algo yo. Y por ahí del 2014, a la par de que estaba con el tema de las clases, emprendimos un negocio que se llama Onedu, que es una plataforma de orientación vocacional en línea. Nos empezó a ir muy bien tiempo después, como en 2018, por ahí, 2019, y luego en 2020 llega la pandemia y valió queso todo porque todo... Dice Comper. De Comper, ahí nos vemos, claro, así que hazte para allá. Sí. ¿Por qué? Porque de repente todo el panorama educativo cambió. Ya las universidades con el tema de la pandemia no están interesadas en invertir en marketing, no están interesadas en invertir en publicidad.
el panorama educativo era muy incierto porque no sabías tú realmente. Por ejemplo, muchas escuelas, aunque tenían las instalaciones, no dependían ya de ellas. Los alumnos estaban estudiando en casa. Y eso cambió mucho la jugada de cómo estaban ellos anunciándose y haciendo sus... Porque de repente ya no importaba si eras, por ejemplo, el TEC de Monterrey, que tiene instalaciones geniales, no estabas yendo tú allá. O sea, era un Zoom, que eso, bueno, fue un beneficio. Todo el mundo empezó a aprender más la tecnología, pero las escuelas estaban en otra sintonía. Y ¡boom! El changarro se cae. Entonces tuvimos que reinventarnos. Fue cuando escribo mi primer libro, Cómo emprender y no morir en el intento. Y necesito leerlo. Sí, está padre. Lo voy a reeditar porque fue como que un experimento. El primerito. Y la verdad no está, o sea, está muy padre el contenido, pero el formato no está tan chido. Y a raíz de que escribí mi primer libro, yo conocí a un creador de contenido que se llama Roberto Martínez, que tiene un podcast que se llama Creativo, de Monterrey. Él empieza a crecer, pero él también escribe su primer libro, que aquí tengo, de hecho, Creativo. Mira. Que fue como tu inspiración. Qué grande ver. Esta fue mi inspiración. Estas son 100 consejos para vivir de tu arte. Entonces, haz de cuenta que tomé algo muy similar a esto y escribí Cómo emprender y no morir en el intento. E hice mi primer podcast, Cómo emprender y no morir en el intento, donde hacía una dinámica similar e entrevistaba a empresarios y emprendedores y gente con proyectos apasionantes para preguntarles cómo era vivir de lo que les apasionaba, ¿verdad? Y todos los retos y sacrificios que hay que mucha gente no conoce. Te ven cuando ya estás acá, ya estás chido, pero no ven todo lo que pasaste para llegar allá, exactamente. Y pues básicamente ahorita eso es a lo que me dedico. ¿Y tu segundo libro? Que ese también. Mi segundo libro, ¿por qué odias los libros de autoayuda? Este se me ocurrió, venía yo de Mazatlán para acá y estaba pensando, haz de cuenta que ahí donde llegamos, le llaman Emerald Bay, es un hotel donde iba puro fifí. Entonces dije, ay, güey, o sea, estos güeyes viven, sí. O sea, sí. Entonces dije, ¿cómo le harán ellos? Y me llamó mucho la atención esa mentalidad y se me ocurrió una palabra que es cómo ser próspero. ¿Qué es ser próspero? Y próspero no se trata nada más del dinero, sino se trata de todos los aspectos que rodean a tu vida, ¿verdad? Toda la abundancia. Toda la abundancia, o sea, cómo ser más próspero en tus relaciones interpersonales, más próspero en tus finanzas, más próspero en tus objetivos, más próspero en tu vida, cómo te mantienes en paz, en equilibrio. Y entonces, la neta sí o sea, se me ocurrieron cosas muy fumadas y como que lo canalicé al libro. Está muy padre porque sí, muchas ocasiones cuando empiezas a leer un libro de autoayuda, como que te va guiando. Y creo que esto es como la otra parte. De hecho, cuando lo empecé a leer, ya no pude dejar de leerlo. Entonces fue así como que tengo que terminarlo y planteas número por número, así como que cada uno de ellos y dije, claro, sí es cierto. Y esa otra parte, ¿no? O sea, de decir, pues sí te ayuda, pero y das también tu punto de vista y eso también es algo que está muy padre. Sí, porque de hecho ese fue el gancho. O sea, le puse, ¿por qué odias los libros de autoayuda? Porque hay gente que sí le gusta mucho la autoayuda. Hay gente que la odia sin ni siquiera conocerla. Entonces dije, esos güeyes van a hacer el gancho y con el título. Y la verdad me fue bien. Se me acabaron los libros físicos, por ejemplo. Ahorita ya nada más se puede conseguir digital a través de... No, pero digital no. De Amazon, no es igual. Para sacar. Sí, tengo el proyecto de, ahora que saqué el tercer libro, voy a reeditar que es Cómo emprender, voy a sacar otro tiraje de y pues el que sigue, ¿verdad? Y nos invitas también a la presentación. Claro que sí, con todo gusto, invitados. Y a partir de todo esto que acabas tú de vivir en tu vida o de todas las experiencias que vas pasando, ¿qué futuro le espera a Marco? ¿O dónde te ves tú de aquí a 5 años? Porque pues poco a poco has ido avanzando así como nos platicaste, pero ¿dónde te ves? ¿O a dónde quieres llegar? ¿O qué más? Pues me gustaría continuar. Vamos a Marco. Me gustaría continuar el camino de la creación de contenido. Ahorita me tomé unas vacaciones, unos meses de estar entrevistando porque lo hacía constantemente. Me tomé un paso para atrás. Ya estoy monetizando mis redes desde ese tiempo, pero estoy como que pensando en otros conceptos de creación de contenido que no dependa tanto de estar entrevistando gente. Me apasiona mucho, pero ya entrevisté a mucha gente, entonces de repente me gusta estar... ¿Qué sigue? Sí, exactamente. Okay. Me ha estado yendo muy bien con la parte de la producción, porque conozco no nada más la producción, lo que requiere los micrófonos, las cámaras, la luz, etcétera, sino que también como yo empecé a crear contenido para mí, sé las estrategias para conseguir seguidores, lo que está pegando en redes sociales, las estrategias para que la gente te voltee a ver, qué es lo que le gusta a la gente, etcétera.
Y yo les doy esas estrategias a la gente que viene a crear contenido conmigo. Entonces empiezan a crecer de una manera que está muy padre. Sí, porque es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar, exactamente. Entonces me veo haciendo eso, escribiendo más libros y reactivando Onedu. Queremos, te voy a dar la primicia en un futuro, hacer Onedu como el Airbnb de la educación, que sea tan sencillo inscribirte y conocer una escuela como meterte a un portal y ver Universidad Autónoma de La Laguna, me gustó, me voy a escribir, pum, y ya que estés inscrito a la escuela de tus sueños. Chido. Sí. Era como un poquito lo que platicaban, ¿no? Que querías hacer, el hecho de unir, que unieras emprendedores con sus clientes, y creo que de esta manera lo vas a lograr. Ojalá que sí, Tali, ojalá que sí. Qué chido. ¿Y de Coparmex, platícanos un poquito? Claro que sí. El año, te ves ahí. Fíjate que el año pasado me invitaron a formar parte de la mesa directiva en el Consejo de Empresarios Jóvenes, muy emocionado de pertenecer. Hubo por ahí un poco de desorganización por temas personales de la gente que estábamos, que a todos nos pasaron ciertas cosas. Pero este año 2024 lo estamos arrancando con todo, ya tenemos la agenda aterrizada. La idea que tenemos, otra primicia, es que queremos hacer un evento, una plática mensual para emprendedores y empresarios que les aporte algo padre, que les deje un conocimiento enriquecedor con personas que la están rompiendo en sus respectivas áreas, ¿verdad? Y queremos aterrizar un evento grandotote para todos los que son emprendedores, empresarios, eso sí, de todos tamaños, donde puedan ir a ver pláticas, donde puedan ir a tener talleres, donde puedan ir a conocer a los que te están explicando las cosas y puedas preguntarles tú a tu, oye, pues es que tu negocio está bien chido, ¿cómo le haces? Que haya networking entre todos y que podamos realmente conocernos los que estamos haciendo algo aquí en La Laguna y entre todos hacer sinergia, como nosotros hemos hecho durante tanto tiempo. Las colaboraciones, ¿no? Que es lo importante y lo padre aquí. Así es. ¿Y cuál ha sido o qué ha sido lo que te ha dejado mayor satisfacción? Que tú digas, esta parte me marcó, o esta parte es así como que mi logro y a todo el mundo se lo comparto. Yo creo que las veces que me han mandado mensajes y me han topado en la calle, no ha sido tan seguido, pero que me dicen, me gusta mucho lo que estás haciendo y me inspira. O sea, cuando alguien llega y te dice o sea, me inspira, se me hace uno de los más grandes elogios que te pueden hacer. Porque quiere decir que piensan en ti y cuando piensan en ti les genera algo bonito que busca que se mejoren a sí mismos, ¿no? Yo me acuerdo mucho, de hecho, cuando te conocí, me acuerdo que estaba platicando, estábamos en un bazar emprendedor y de repente siento en la espalda, oye, es que a ustedes los conozco. Muy genial. Sí, entonces dije, mira qué padre. Y de ese momentito empezaron a surgir muchas otras cosas, que llegamos a colaborar en muchas otras cosas y eso se me hace muy padre, muy bonito. O sea, que te gusta inspirar a las demás personas y que se acerquen a ti para poder ayudar. Sí, de hecho, mi segundo podcast se llama Contenido que Inspira. Y ahí estábamos hablando, igual era muy similar a cómo emprender, pero ya la temática giraba más en torno a cosas de visión de las personas, ¿no? A ver cómo ves esto, cómo te digo con esto, ya no tanto de la parte del negocio y del emprendimiento, sino de la vida en general. Y yo creo que la inspiración, yo soy una persona que necesita mucho de la inspiración. Yo, a final de cuentas, pues, por ejemplo, para escribir, y hay técnicas que puedes hacer, pero cuando te llega esa pequeña chispa, pum, se entienden un chorro de cosas bien padres y haces con más ganas las cosas. ¿Y cuál crees que sea tu momento de inspiración? Por ejemplo, o sea, si yo quiero encender la chispa yo mismo, me pongo a escuchar música y de repente un ratito me pongo como que en el modo y me hagas hasta como de bailar. Y sé que eso lo puedo transformar en palabras, por ejemplo, sí, o en es que ya me motivé para hacer esto o tal. Entonces son muy musicales en ese aspecto. Oye, y qué padre, porque muchos de los proyectos que has dicho o que has pensado en voz alta, los has llevado a la acción. Fíjate que sí, la mayoría sí. Los demás los tienes como en pausa, sí. Porque a lo mejor en el momento no los sacas, pero después me ha tocado que digo, no manches, qué padre, o sea, ya dio el banderazo para ese proyecto que tenía ahí como guardado. Sí, exacto. Es que hay una frase que me gusta mucho, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo estaba en la prepa no me gustaba cómo era yo. Era muy introvertido, muy reservado, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, no me gusta ser así. No lo creo. Voy a cambiar, pues así era. Entonces dije, voy a cambiar y todo lo que se necesita es querer cambiar. Cambié. Y ahí fue donde surgió el Marco Mena. Yo me llamo Marco Tulio Mena Reyes, pero dije, no, Marco Mena me gusta cómo suena, me voy a ir con el Marco Mena. Y fue como que
sin querer queriendo inventarse un personaje, entre comillas, que es lo que yo quería proyectar. Entonces ya fue la manera en la que empecé a hablar con las personas, a entablar conversaciones, relaciones de una manera más sencilla. Eso lo he transportado acá. Y hay una frase que de hecho me quiero tatuar eventualmente que dice, haz las cosas distintas. Es tan sencillo como eso. Si no te gusta en dónde estás ahorita, haz las cosas distintas. Y con eso cambia todo. Ay, qué padre, qué bonito. Oye, de hecho también ahorita que veníamos llegando también me decía, Abraham, decía, oye, Marco me suena pegajoso. Le digo, así es que es como su nombre, su personaje, ¿no? Y cuando llegamos justo esto te dije, no dije, ay, qué chido, yo estoy disfrazado de Marco México. Sí, estoy. Porque pues nos hemos topado en varias situaciones y varios lugares. Y es así como que ver a Marco. Uh-huh. Pero ya así como que con todo lo que conlleva, así cuando llegaste, pues ya es Marco Mena. Ya es Marco Mena, perfectamente. Que por cierto, saludos a Abraham detrás de cámaras que nos está haciendo ahí el paro. Sí, muchas gracias. Oye, Marco, ¿y qué ha sido lo más difícil de emprender? ¿Alguna situación que te haya marcado en esta parte del emprendimiento? Que tú digas, híjole, yo en ese momento quería tirar la toalla, ya no quería saber nada. Cuando teníamos apenas la idea de ONEDU, nosotros sí nos marcó, a mi socio de Isaac, le mando un saludo también, nos marcó mucho la época de películas de tipo, ¿cómo se llama? Social Network en español, la red social de Facebook, Mark Zuckerberg cuando inventa Facebook y todos estos Steve Jobs de Apple, que eran güeyes que tenían una idea y luego iban a conseguir capital, ¿no? Un inversionista, un socio capitalista que te diera una lana y con eso la ponías a trabajar y demás. Y me acuerdo que llegamos a ir a varios concursos que llegamos a ganar porque la idea era muy buena y nunca nos caía nada. A veces sospechábamos que era porque el recurso se lo quedaba a alguien más. ¿Quién sabe? No sé. Aún no lo sabes. Aún no lo sé. Llegamos a concursar en muchos lados, ganando y no caía. Fuimos una vez. ¿El proyecto lo viste con alguien más? O sea, ¿esa idea de negocio alguien más la hizo? No. ¿No? O sea, sigue, okay. Es completamente nosotros, marca registrada además. Hay otras plataformas que como que lo quieren hacer y lo han querido hacer, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros, el valor agregado que tenemos. Okay. Es nada que ver. Pero llegamos a ir, por ejemplo, con gente de mucho dinero que luego nos daba el seed. Eso es muy importante para la gente que nos ve. Si estás tú, presentando un proyecto o algo, el papelito habla. Fírmale, porque nos han hecho promesas de que no, claro que sí, me encanta lo que van haciendo, ahí les va. Y de repente se desaparece, entonces el papelito habla, fírmenlo, háblenlo y con eso pues se van a poder defender, ¿verdad? Entonces así nos pasó 2-3 veces de pláticas así con empresarios mamalones que nomás pues al final del día no pasaba nada. Nos decían que sí, pero luego no es que no quisieran, sino que muchas veces tienen tan ocupadas las agendas que está persiguiendo así como que tú tienes que estar detrás de ellos y era muy complicado cuando ellos, por ejemplo, en este caso estaban en otras ciudades y era difícil hacerlo. El segundo gran reto al que nos enfrentamos fue justo esa reinvención que te platico porque ya habíamos conseguido capital, ya teníamos un inversionista, ya habíamos levantado el proyecto, ya lo teníamos todo, ya estábamos vendiendo, estábamos viajando por México en universidades, colaborando, codeándonos con rectores y directores y metiendo gente en la plataforma y ¡pum! Llega la pandemia. Y de repente ya no podíamos hacer nada, nos quedamos sin clientes. Y todo lo que veníamos haciendo lo tuvimos que detener porque no sabíamos cuándo se iba. ¿Te acuerdas que en 2020 dicen, no, pues que la pandemia va a durar 2 semanas, en marzo? Y lo que en abril, sí. Y lo no, que en mayo, y luego que no, que hasta agosto, y luego en octubre, no, que hasta el siguiente año, chavos, háganle como quieran, pues. Entonces, eso fue muy difícil porque yo ya estaba viviendo de eso, mi socio tenía su trabajo, entonces a él no le afectó tanto esa parte. Pero yo dije, es que tengo que hacer algo, ¿no? Y fue cuando dije, voy a perseguir esas otras pasiones que siempre he traído y que no había a lo mejor explotado. Por ejemplo, con ONEDU fue cuando empecé a crear contenido. Empezamos a hacer secciones donde entrevistábamos a profesionistas y les preguntábamos, a ver, ¿cómo fue tu proceso para escoger carrera? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué sí te gustó? ¿Y de qué estás trabajando ahorita? ¿Para qué? Para que los chavos que todavía no sabían ni qué onda pudieran ver ejemplos reales de gente que está estudiando derecho, ingeniería química, biología, tal y tal, ¿no? Pero esa reinvención yo creo que fue la más difícil porque yo creo que cuando tú haces un plan de negocios, normalmente haces el plan conservador, el optimista y el regular, ¿no? Nunca jamás en la vida te esperas ponerle ahí un artículo que diga, en caso de pandemia. En caso de emergencia. En caso de emergencia, o sea, en caso de emergencia a lo mejor, pero en caso de que el mundo va a sufrir una enfermedad de millones de personas, nadie se lo espera. No, nadie
Ahí no lo esperábamos y también pues el golpe que dio todos los negocios, o sea, en general. Definitivamente. Entonces yo creo que eso ha sido lo más complicado. Ok. Y si tuvieras de hacer, bueno, si ahorita en este momento yo te digo, ahorita te doy una varita mágica y tienes la oportunidad de regresar en el tiempo y hacer algo diferente, ¿qué sería? Cuidaría más el dinero. Ok, ¿por? Porque cuando creen en tu proyecto, estoy hablando desde el punto de vista de la inversión, cuando alguien cree en tu proyecto y te da alas, es muy fácil volar cerca del sol y se te queman las alas. Entonces a veces es importante tener mesura con la parte de las finanzas y no querer volar tan cerca del sol, eso es lo que puedo decir. O sea, ¿te gustaría más como ahorrar, planificar? Planificar y ahorrar un poquito, sí, porque sobre todo en proyectos grandes pues se requiere una lana y a veces necesitas ahí sí planificar justo, a ver, esto se destina para esto y esto para esto y esto para esto otro, porque de repente el cofre de guerra se queda sin nada. Entonces ahí es donde se complican las cosas. Una educación financiera diferente. Una educación financiera diferente. Ok, muy bien. Y bueno, empezando con el tema de las alianzas, de las colaboraciones, que era también lo que platicábamos al inicio, ¿crees que las alianzas y las colaboraciones son importantes? Son todo para crecer. Por ejemplo, un ejemplo que yo le digo a la gente que tiene podcast aquí conmigo, invita a gente que tenga audiencias, porque tú les vas a llegar a la audiencia de ellos y con esa colaboración tú vas a crecer. Y ellos también crecen porque están haciendo algo que también les va a servir. Entonces las colaboraciones, las sinergias, el hacer equipo te permite construir proyectos de una manera más saludable, más rápida, más eficaz y puedes llegar mucho más lejos de lo que podrías hacerlo tú solo. Entonces, para mí las colaboraciones es lo más importante. Okay. ¿Y te acuerdas cuáles fueron tus primeras colaboraciones o con quién iniciaste? Fíjate que cuando empecé mi podcast, me voy a agüitar, porque mi primer invitado, de mis primeros invitados, creo que fue el segundo, fue Blake Zúñiga. Blake fue un director de cine lagunero que tristemente el año pasado falleció, estando en Ciudad de México. Una inspiración, él tenía una página que se llama, tiene una grosería, ¿la puedo decir? Sí. La página se llama Pinches Dibujos Culeros y haz de cuenta que ahí hacía dibujitos de escenas del día a día de las personas chuscas y su página empezó a crecer y le empezó a llegar mucha gente muy bonita que él empezó a vender tazas, empezó a vender playeras con sus dibujos y se empezó a codear con creadores de contenido grandísimos como los del Deforma y todos estos. Y había conseguido ya, también por ejemplo a él le pasó lo de la pandemia que había conseguido ya la lana para hacer su película en México con actores de renombre y luego pum, llega pandemia y todo se paró. Entonces él fue una gran inspiración, él fue uno de los primeros que invité a mi podcast cuando no tenía absolutamente nada, me echó la mano, empezamos a platicar, y pues tengo ese recuerdo que es como agridulce, ¿no? Que me ayudó mucho, pero que ahorita que lo recuerdo me entristece que pues ya no está aquí con nosotros. Algo memorable, pues también, ¿no? El hecho de que te hubiera echado la mano. Y creo yo que aquí tu forma de ser también te ayuda. Porque como que te brindas a las personas y ya sabes cómo llegar, ¿verdad? Entonces así como que te brindas y eso también te abre las puertas. Sí, fíjate que alguna vez leí, te digo que cuando hice este cambio en la prepa, lo primero que hice fue me metí a Google. Y le puse, ¿cómo ser encantador? ¿Existirá esa fórmula? Príncipe encantador. ¿Será cierto? Y se haz cuenta, y me metí y vienen cosas muy sencillas, pero que muchas veces no las hacía. Y mucha gente no las hace. Aprenderte los nombres. Tali, Abraham, saludar, ¿cómo estás? El apretón de manos es muy importante, ¿no? Pásenle esto, lo otro. Eso hace que en la mente de la otra persona se crea algo diferente que si estás serio y estás así, como que o sea, es bien diferente, ¿no? Si hablas con un tono de voz un poquito más fuerte, la gente te presta atención. Que si hablas así entre dientes, pues no te hacen caso. Entonces, ese es el tipo de cosas que aprendí. Y sí, la personalidad empiezas a trabajarlo y se vuelve mucho más sencillo, pues acercarte con alguien. Hola, ¿cómo estás? Soy Marco, me gustaría platicar contigo, etc. ¿Y la primera vez que lo hiciste, cómo te fue? Nervioso, muy nervioso. Me acuerdo que, fíjate, nada más la tontería, me acuerdo mucho que fuimos a preguntar para rentar unas oficinas, y llegué con la señora, había una señora que estaba ahí, o sea, estaba yo creo que en su oficina, pues sí,
Y llegué y yo, oiga, señora, pues disculpe que le pregunte esto. Yo sé que va a sonar muy extraño esto. Y nomás le quería preguntar, ¿con quién me puedo dirigir? Pero le tiró un rollote porque No estaba... puedo rentar su oficina. Sí, es así que, pero estaba muy nervioso porque no sabía cómo entablar ese primer contacto. Ahorita ya es bien sencillo, tal, y buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, pues me gustaría así, o sea, ¿me puedes apoyar? No, pues sí, no, pues no, ve con tal güey, ya, ya es más fácil. Y cuando las personas te decían que no, ¿cómo lo empezaste a trabajar? Fíjate que casi nunca me han dicho que no, pero... Sí que funcionaban los tips de Google. Pero no, me cambió la vida completamente, o sea, todo el mundo metes de Google, se los recomiendo completamente, pero casi no me han dicho que no, y cuando te dicen que no, se cierra una puerta y se abre otra. O sea, eso es lo que lo que yo digo. Incluso hay una estadística, por ejemplo, cuando una persona no tiene nada que ver con emprendimiento, pero funciona para la vida. Si a ti te gusta una persona, díselo, porque entre más pronto le digas o te va a decir que sí o te va a decir que no, y más pronto Y puedes a la que sigue. Bueno. Exactamente. Entonces, sí, creo que si le dices a 3, 4 personas, cuando una te va a decir que sí. Pero si estás... Ir veniendo para lo... sí, es de juego. O sea, a lo que voy es que no puede uno obsesionarse con la idea del éxito o con la pura idea, ¿verdad? Porque la tienes ahí y muchas veces, por no quererte decepcionar, no vas a ver si sí o si no. Entonces hay gente que pasa 6 años de su vida, 7, toda la vida enamorado de alguien que nunca ni le dice y el otro ni se entera y nunca se hace nada. ¿Qué mejor sería que le fuera y le dijera y le comentara, oye, así esa se puede armar algo, y que te dijeran, no, pues que sí, no, pues que no, y ya tú sigues con tu vida. Algo derecho. Algo de derecho, claro, y te ahorras tiempo, te ahorras penas, te ahorras muchas cosas. ¿Alrededor de cuántas colaboraciones has hecho? Híjole, no sé, no sé si ya 200, 170 y tantas cosas así. Por ejemplo, de cómo emprender hice más de 100 episodios, de contenido que inspira hice como 50, Y esas que son tuyas. Esas que son mías, pero luego muchos de ellos, ya te cuenta que yo la estrategia que usaba para hacer proyecto es que invitaba a alguien al podcast y hacía sinergia, porque ya tenía el WhatsApp, ya tenía lo tenía el otro. O sea, he conocido a gente muy grandes a través de esto, a los Navarrete Show, a Jerry Navarrete, a Héctor Navarrete, a Sofía Villalobos, a quién más es grande, a Pollo Segovia, vino por ejemplo el Payo, ¿dónde es el Payo? Acaba de venir, estuvo en otros los programas, pero lo conocí, nos contó ahí varias historias y ya, o sea, yo sé que si el día de mañana voy ahí, ya me va a conocer, entonces ese tipo de cosas, y así hay innumerables gentes con las que he colaborado. Conocí a quién más, a los dueños del Coliseo, o sea, conocí a Nicho Hinojosa, por ejemplo. O sea, yo lo veía de niño en la televisión cantando, no era él, pero eran de él las canciones de Big Brother. Qué difícil se me hace. Sí. Y luego lo conocí, lo entrevisté y me pasó su WhatsApp. Tengo el WhatsApp de Nicho Hinojosa en mi celular, o sea, el hacer esto te abre mucho las puertas a esas colaboraciones y muchas veces se crean amistades y si no, muchas veces se crean alianzas para proyectos. Y dicen que en la vida lo más importante es eso, hacer relación con las personas porque nunca sabes cuándo vas a necesitar de alguien más. Y de igual manera, no al revés. O sea, también puede necesitar de ti y obviamente pues tú estar para esa persona. Pues tener la disponibilidad, la actitud, muchas veces nada te cuesta apoyar a alguien, ¿verdad? Y de manera desinteresada, tampoco es como que, ay, todo no. ¿En qué te puedo apoyar? Porque el día de mañana a lo mejor la persona que apoyaste solito te va a decir, vente, güey, me gustó cómo trabajé contigo, vamos a hacer algo. Y eso es muy gratificante. Qué padre. Y bueno, me gustaría que le dijeras a los emprendedores algún tip que te haya funcionado mucho y que ellos lo pudieran implementar en sus negocios. Pues supongo que no quiero sonar muy redundante, pero eso, busquen la manera de hacer alianzas, busquen la manera de acercarse con las personas. O sea, manden el WhatsApp, manden el inbox, hablen, y eso les va a permitir, si no hacer la colaboración ahí mismo, orientarse. Yo no puedo, pero puede tal persona, te lo presento con mucho gusto, dale por ahí. Y eso te va a permitir, si eres un emprendedor que nomás tiene una idea, estás buscando capital, eso te lo permite. Si eres un emprendedor que ya tiene algo y necesita, por ejemplo, un local, eso te lo permite. Si necesitas tener ventas, eso muchas veces te lo permite también. Entonces yo creo que lo más importante para el emprendedor es buscar esa colaboración. Excelente.
Yo sabía, por eso dijimos, el tema de las colaboraciones y las alianzas, Marco Mena. No, le atinaste. Sí, claro, fue así como que la chispita, ¿no? Dije, pues obvio, Marco. Bueno, vamos a hacer una actividad, Marco, Claro que sí. y se llama ping pong. ¿Por eso has escuchado? No, bueno, o sea, sí, pero no sé, eso sí sea igual. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Un ping pong con Marco Mena. emprendimiento, Acción. empresario, Genial. determinación, Toda. trabajo, Mucho. superación, Siempre. sacrificio, Necesario. constancia, Todo el tiempo. dinero, Buscarlo. pérdida, De la vida. autoestima, Alta. atrevimiento, Siempre. grandeza. Aspira. Marco Mena. Ánimo. Muchas gracias. Y ahorita me gustaría cerrar con alguna frase que tú quisieras compartir, pero creo que alrededor de todo el episodio pues nos has compartido muchas frases y bueno, no sé, igual a lo mejor poder cerrar con esta que te quieras tatuar o alguna otra frase que la lleves ahí contigo siempre. Tengo varias. A ver, te voy a dar una para el emprendimiento y una para la vida. Va. Me gusta mucho esa, que sí me la quiero tatuar, dar las cosas diferentes o distinto, ¿no? Porque eso te permite reinventarte y salir del lugar en el que estás que no te gusta. 2, los corazones se rompen porque los queremos meter de huevo en donde no caben. Ok. Esa se me hace bien importante. Y la tercera es, ser realista es el peor síntoma de una persona que se dio por vencida en la consecución de sus sueños. Entonces, ser realista. Ser realista es el peor síntoma de una persona que se dio por vencida en la consecución de sus sueños. No sean realistas, sueñen y van a ver que llegan muy lejos. No, Marco, muchísimas gracias. Se me fue súper rápido. Sí, estuvo muy a gusto. Estuvo muy padre y pues agradezco mucho que nos hayas aceptado aquí en tu estudio. Y la verdad, siempre que se hace esta charla, pues siempre aprendemos mucho. Muy ameno y al contrario, le agradezco aquí a ti, Tali. La verdad es que muy rifado todo. Me sentí encantado de que estés por acá y espero que se repita. Sí, verdad es que sí. Ahí también nos vas invitando a los proyectos. Claro que sí, vas a ver que sí. Sí. Muchas gracias. Bye bye. Fum.